Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, Lee. Hola, licenciada. Buenas Buenas tardes. tardes, Lee. Buenas tardes, licenciado. Aquí, comenzando la clase el día de hoy. El día de hoy les mandé 2 folletos. Uno que corresponde a los derechos reales de garantía, que son la hipoteca y la prenda, y otro donde está el derecho a sucesiones, completito lo que vamos a ver en el curso. Muy buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Es decir, del artículo 915, creo que es. Del 915 al 1123, Carlos. al 1100, No, menos. no, No, porque no entra el registro. Bien. Al 1123, que se corresponde al examen final. Bien. No. El día de hoy vamos a ver los derechos reales de garantía, principalmente la prenda y la hipoteca. Y vamos a tener una reseña histórica principal. Ya estas 2 instituciones la manejaban los romanos. Recordemos que ellos todavía no distinguían entre lo que era un bien mueble y un bien inmueble. Pues para ellos era simplemente una pignoración. O un gravamen que se le ponía a un bien. Sin embargo, posteriormente comenzaron ya ellos a darse cuenta de que había una diversidad de formas de gravar los bienes y comienzan ya a hablar de la hipoteca, es decir, ya cargarle una obligación a cierto bien inmueble. Cuando hablamos del pignos y de la hipoteca, estamos hablando de que ya los romanos tenían cierta forma de contratos, cierta forma de sociedades a las cuales ellos estaban adheridos y con las cuales se manejaban. Un pater familia le podía decir a otro, mira, dame unos dineros, voy a invertirlo y yo como garantía te doy a 2 de mis mujeres y a 2 de mis hijas, a sabiendas que tenía que pagar el dinero que le habían dado, esos dineros, así llamaba la moneda de ellos, dineros, porque si no, el propio pater familia iba a pedir que se le compensara con las esposas y las hijas antes indicadas. Bien, ya conforme pasando la historia del derecho y la historia del mundo, vimos que en el derecho francés ya se hace una distinción, principalmente en el Código Napoleónico, de lo que corresponde al bien mueble y al bien inmueble. De esa cuenta ya existe una definición propia de lo que es ya la hipoteca, y podemos leer ya en el artículo 821, 22 creo. En el artículo 822 del Código Civil, el concepto de hipoteca. En el título 5, Derechos Reales de Garantía, capítulo 1, de la hipoteca, artículo 822, concepto, la hipoteca es un derecho real que grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. Y ahí vamos a comenzar ya a tener una diferenciación. Ya en nuestra legislación, la hipoteca se refiere exclusivamente al gravamen de bienes inmuebles, mientras que el bien mueble va a ser prendado, va a ser grabado por medio de la figura de la prenda o de una garantía mobiliaria, como la vamos a ver posteriormente. Entonces, cuando hablamos de hipoteca, hablamos de ese derecho real de garantía que grava bienes inmuebles. Eso principalmente vamos a ver. Luego yo tengo acá un término, hipoteca, según un diccionario jurídico dice que hipoteca es un término que se refiere a igual que poner abajo o someter una cosa a otra. He indicado de que si esto fuera un bien inmueble, hipoteca significa cargarle una obligación, ponerle una obligación a manera de poder cumplir.
Antes de continuar, ¿qué es una hipoteca? Hoy tengo bastante público, gracias a Dios, que me gusta más estas secciones que en la tarde, porque en la tarde ni un solo presente. Y hoy, por ejemplo, me hicieron 3 preguntas. Dije yo, por la gracia de Dios me hicieron 3 preguntas. Normalmente soy tan cabronazo y ellos tan inteligentes que de entrada se aprenden todo lo que digo y no me preguntan. No tienen ninguna duda sobre lo que yo digo. Mientras que con ustedes me gusta platicar porque es un poquito más amena la clase y por lo menos me siento no tan solo ni tan tonto platicando solito. Bien, hipoteca entonces vamos a decir que es cuando hacemos un contrato de mutuo con garantía hipotecaria. ¿Qué significa esto? Wendy y Yesenia, hágame el favor, présteme 10,000 quetzales y yo le voy a dar como garantía un mi terrenito que tengo. Y vamos a hacer un contrato para que este contrato sea inscrito en el registro de la propiedad para asegurar que yo le voy a pagar el préstamo que ella me hizo. De eso vamos a hablar el día de hoy. Si nos vamos a lo que es en la hojita, habla de características, un derecho real. Aquí es algo muy especial cuando hablamos de un derecho real. Dijimos que el derecho real es aquel momento directo e inmediato que tenemos sobre una cosa. Yo sobre mi propiedad puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, ¿quién puede hipotecar? Solo puede hipotecar el propietario o quien lo representa legalmente. Entonces, el derecho real va a pertenecer al propietario porque él tiene ese derecho, ese poder directo e inmediato sobre su propiedad para dársela en garantía a otra persona que le va a dar un préstamo, un mutuo, dinero, a manera de poder él tener cierto margen de inversión. Luego dice, es un derecho de garantía que grava un bien inmueble y lo vamos a repetir. La hipoteca únicamente grava bienes inmuebles. Luego hablamos de un derecho accesorio. Recuerdo que en las primeras clases, cuando vimos las clases de derechos, vimos el derecho principal y el derecho accesorio. La hipoteca es un derecho accesorio. ¿Accesorio a qué? A la propiedad que tiene el dueño o el representante del dueño, que son las únicas personas que pueden hipotecar un bien inmueble. Entonces, lo principal es la propiedad y lo accesorio, la hipoteca. No puede haber hipoteca si la persona que está gravando el bien inmueble no es propietaria o representa al propietario o dueño. Luego existe la indivisibilidad de crédito, de deuda y de bienes. Cuando hablamos de lo que es indivisible es que no lo podemos dividir. Voy a explicar someramente la indivisibilidad y en el decurso de la clase, cuando leamos el código, vamos a poner aspectos un poquito más amplios. Vamos a pensar que Jorge y yo, que es el segundo de a bordo hoy en la pantalla, tenemos un contrato de mutuo con garantía hipotecaria. Jorge me prestó a mí 50,000 quetzales y le voy a pagar durante un plazo una cantidad de 300 quetzales, que eso incluye capital e intereses. Viene, son muchas cuotas y le pago mensualmente. Pero en las últimas 2 cuotas no le pago. Entonces me dice, Carlos, ¿qué pasó con mi pago? La verdad es que no he podido pagarle, Jorge. No sé qué hacer. Pues aquí me paga. O si no, lo voy a demandar para que me pague con la garantía. ¿Cuál es la garantía? El bien inmueble que es de mi propiedad. Entonces me demandan por los 50,000 quetzales. Puchica, pero yo solo debo 2 cuotas, ¿no? Pero es indivisible. ¿Por qué es indivisible? Porque la propiedad, el inmueble lo que soporta, la garantía, fue lo que grabamos. Entonces viene Jorge y va a demandar, como es una hipoteca que tiene que estar en escritura pública, con el testimonio de esa escritura pública debidamente registrada,
me va a demandar por medio de un procedimiento ejecutivo en la vía de apremio, en donde la prueba principal es el testimonio en la escritura pública, en donde consta el contrato de mutuo con garantía hipotecaria. Entonces viene y dice, bueno, voy a demandarlo, embargo la propiedad, como no me paga, la voy a subastar. Y está en el juzgado el martillero, el que va a tener a cargo la venta de la propiedad, y dicen, la propiedad de Carlos, la base es lo que le debo a Jorge. La base son 600 quetzales. Entonces dice María de los Ángeles, ofrezco los 500. Dice Mónica, ofrezco 2,000. Dice Manuel de Jesús, ofrezco 15,000. Dice Maribel Hernández, ofrezco 25,000. Entonces viene y aceptan que ella va a pagar 25,000 por mi propiedad, pero en ese momento se da la imputación de pagos. Carlos ya sabe, o sea, que se come, no, hombre, es bien fácil. Yo solo le debía a Jorge 600, pero Maribel dio 25,000 por la propiedad. A los 25,000 le quitamos los 600 que le debo a Jorge, más los intereses, gastos judiciales, honorarios profesionales y cualquier otro gasto. Estos van a sumar, ¿qué decir yo? 7,000 quetzales. 7,000 menos 25, ¿cuánto es? 18. Entonces yo lo que voy a recibir como propietario de la propiedad son 18,000 quetzales. ¿Cuál fue la indivisibilidad? No es las cuotas que estoy pagando, sino la garantía era la propiedad y la garantía soportaba un gravamen de 25,000 quetzales. 50,000 quetzales. Esa indivisibilidad la vamos a ver en el crédito. Por ejemplo, sigamos con el ejemplo. Jorge me prestó a mí 50,000 quetzales, pero en determinado momento tiene necesidad y le va a decir a Doris, fíjate que Carlos me hizo un préstamo, pero fíjate que yo necesito pisto. Te vendo el crédito de Carlos. Pues ellos van a negociar. El acreedor, aún sin mi consentimiento, van a hacer un contrato de compraventa del crédito. ¿Qué es lo que está comprando? La garantía, el préstamo, la hipoteca, eso es lo que está comprando. Entonces, ese crédito es también indivisible y es parte de la hipoteca. Bien, también tenemos de deuda. Hablemos de la deuda. Vamos a ver en el derecho de sucesiones que uno de los herederos, pongamos un legatario, va a recibir una propiedad. Carlos Alberto, fíjese que usted fue ese heredero nombrado como heredero legatario de un inmueble, pero fíjese que este soporta una deuda, una hipoteca. Usted va a aceptar el inmueble, pero si acepta el inmueble, tiene que aceptar el pago de la hipoteca. De alguna manera está aceptando una deuda que usted no contrajo, pero que tiene que pagar porque usted va a ser parte o va a ser propietario de ese inmueble que tiene una obligación cargada. Y luego de los bienes, vamos a leer los artículos 825 y 826. Capítulo 5 de los derechos reales, capítulo 1 de la hipoteca, artículo 825, indivisibilidad de la hipoteca. La hipoteca es indivisible y como tal subsiste íntegra sobre la totalidad de esta finca hipotecada, aunque se reduzca la obligación. Es lo que estoy explicando, ¿verdad? Y en el artículo 826 habla de algo muy especial, lo voy a leer y voy a poner un ejemplo. División del gravamen si se divide la finca. El deudor tiene el derecho irrenunciable de pedir al acreedor la reducción de la garantía mediante la liberación del gravamen hipotecario que pesa sobre alguna o varias fincas, cuando hubiere pagado más del 50% de la deuda y siempre que el valor
de los inmuebles que continúen grabados guarden una justa relación con el saldo deudor. Si la determinación de las fincas que deben quedar excluidas de la hipoteca no pudieran hacerse de común acuerdo, se hará jurídicamente por medio de procedimiento o de juicio oral. Y explico. Valesca Yadira. Fíjese que yo tengo 5 terrenitos, 5 fincas, y las quiero hipotecar. Cada una tiene un valor de 5,000 quetzales. 5 por 5, 25, ¿verdad? Entonces me dice, a mí, Carlos, yo no le puedo prestar sobre la totalidad de lo que cuestan sus fincas. Como son 5, le voy a dar 2,000 por cada finca, como préstamo. La finca 1, folio 1 del libro 1 de Guatemala, la finca 2 del folio 2 del libro 1 de Guatemala, las 5 fincas. Cada una va a tener un valor grabado por 2,000 quetzales. Pero obviamente el contrato se va a hacer por los 10,000 que ella me va a dar, que son 2,000 por mis 5 fincas. Pero en el contrato vamos a indicar de que si yo voy pagando, ella puede liberarme algunas de las fincas. Vamos a pensar que ya le pagué de los 25,000 quetzales, le pagué 15. Y le digo, Valesca, como yo ya le pagué por lo menos 2 fincas y media, libéreme 2 de ellas, porque ya le pagué más del 50% del valor total del contrato. Y como cada finca ya tiene un valor estipulado, libéreme 2, a sabiendas que las 3 que no me va a liberar podrían soportar el valor total del contrato de mutuo. ¿Me hago explicar? Sí, perfecto. Otra vez, Rick. Buenas noches. Sí, por favor. A ver, cada finca me la dio, me dio préstamo, Valesca, por cada finca 2,000 quetzales. Entonces me dio 10,000 quetzales de hipoteca. Pero cada finca, por cada finca me dio 2,000 quetzales. Como son 5, me dio 10,000 quetzales. Hicimos un contrato de mutuo con garantía hipotecaria de 10,000 quetzales, indicando en el mismo contrato de que cada finca va a ser hipotecada por 2,000 quetzales. Como son 5 fincas de a 2, ¿verdad? Son 10,000. Vamos a pensar que yo ya le pagué 6,000 quetzales. Entonces le digo, Valesca, como yo ya le pagué más del 50% de la hipoteca total y cada finca tiene un valor de 2,000 quetzales, ¿por qué no me libera 2? Porque si me libera 2, 3 que no me libera soportan los 10,000 quetzales que yo le presté al principio. Entonces me libera 2. Estas 2 ya no están dentro del contrato. Hacemos una carta total de pago por estas 2. Ya solo quedan hipotecadas 3. Porque yo ya le pagué más del 50% del valor del contrato inicial. ¿Así está mejor o pongo otro ejemplo? Sí, Lick, ahí está bien, Lick. Muchas gracias. Claro, Lick. A ver, Maribel. Perdón, licenciado. Esto es solo si está estipulado en el contrato. Si no, caso contrario, sigue soportando los 10,000 quetzales por el total de las fincas. Por supuesto. Mire, cuando hablamos de un contrato, si lo vemos desde el punto de vista de la teoría de la jerarquía de las normas de Hans Kelsen, los contratos son las últimas normas, pero son de estricto cumplimiento. Significa que nos vamos a basar a lo que dice la norma. La norma en este caso es el contrato. Si nos vamos a la ley de organismo judicial, dice que deben entenderse de acuerdo a su contenido estricto. Si no dice que cada finca soporta una cantidad específica, las 5 fincas soportan la totalidad de la hipoteca. Y se van a liberar hasta que paguen la totalidad de la hipoteca. ¿Por qué? Porque no se estipuló, porque no se indicó. Y si ciertamente yo digo que donde el legislador distingue, el juzgador no lo hace,
nosotros, cuando emitimos el contrato, cuando escrituramos ese contrato de mutuo con garantía hipotecaria, pusimos normas específicas, los 10,000 quetzales sobre las 5 fincas. Hasta que se pague, van a liberar las 5 fincas. Caso contrario, si normamos en el contrato de que cada finca va a tener un valor específico y ya pagamos el 50% del valor total del contrato, podríamos pedir la liberación de alguna de ellas, tomando en cuenta que las que quedan van a soportar el valor del mutuo. A ver, Estela. No, perdón, no es Estela. ¿Quién es? Alguien me estuvo hablando, me iba a preguntar algo. Bueno. Era Yoli. Dele. Solo tenía la duda de que, por ejemplo, si se hace el contrato, como usted lo dice, pero la persona no accede posteriormente a que usted ya le ha pagado más el 50%, pero no accede a hacer un nuevo contrato, ¿ahí qué sucede? Pero está estipulado, ¿verdad? Ahora, mire, yo he dicho que esta parte de los civiles sustantivos es cuando llegamos a acuerdos. Estamos hablando de que las personas de común acuerdo van a declarar su voluntad. Si se estipuló y uno de ellos no quiere, demandamos. Y quien decide ya es el juez. Entonces ya el juez puede decidir, mire, el deudor tiene razón, se va a resolver en este auto interlocutorio de que usted tenga la obligación de escriturar un nuevo contrato y liberar 2 de las fincas que son suyas. Si no llegamos a acuerdos, el juez decide, pero ese es derecho procesal. Gracias, licenciado. A ver, Dinora. Buenas tardes, Lic. Fíjese que yo tenía una duda. Esperaba que llegara al artículo 823 porque en el examen venía una pregunta, un caso donde la persona había hipotecado su propiedad, pero la propiedad creo que le cayó un árbol y fue destruida. Y la persona le estaba cobrando en otra propiedad, que la hipoteca se la quería poner a otra propiedad, así entendí el caso. Y yo... A ver, le voy a explicar el saldo insoluto mejor. Con eso voy a solventar su duda. Gracias. Cuando platiqué del primer contrato que puse de ejemplo a Jorge, indiqué de que hubo un embargo, hubo una subasta en la propiedad y del valor total se pagaron varios rubros. Y el sobrante era el deudor, ¿verdad? Pero pensemos que la finca tiene una cantidad, un gravamen de, no sé, 150,000 quetzales, de los cuales se debe, no sé, 90,000 todavía, y no llegan en la subasta a los 90,000 quetzales. El más que ofrece son 60,000 quetzales. Pues se quedó en 60,000. De los 60,000 se paga hasta donde se puede, pero la deuda termina. Cuando miremos parte de la forma de extinción de los contratos, se llama consumación en juicio ejecutivo en la vía de apremio. Lo que pagaron, se pagaron, con eso se hace todos los pagos que son pendientes y la deuda ya no tiene que pagarse lo que faltó. No hay saldo insoluto. Mientras que en la prenda sí hay saldo insoluto. Entonces, si queda un valor pendiente, en la sentencia va a decir que el deudor pagará con sus bienes futuros, cuando éste los tenga, el valor que dejó de pagar en la prenda que había contratado. Y eso es la respuesta. Bien. Hablemos de la clasificación de las hipotecas. Por su origen son voluntarias y legales. Voluntarias, la que he platicado aquí con ustedes. Haceme un préstamo, vos me lo prestás, yo te voy a pagar de esta y esta forma, y es una hipoteca voluntaria. Dígame, Rudy. Buenas noches, Lick, gusto de saludarlo. Igual. Perdone, entonces, cuando hacen ese tipo de hipoteca y no alcanza para pagar la deuda, pierden los dos.
Sí, a la larga sí, ¿verdad? Hasta donde alcance a pagar. Sí está complicado. Gracias, Lick. En la prenda no, pero en la hipoteca sí. Bien, decía que por su origen van a ser voluntarias y legales. Voluntarias cuando llegamos a un acuerdo. Miramos, préstame piso, te doy garantía una propiedad inmueble. Está bueno, vos hagamos el contrato con el IC, hacemos el contrato y ahí va la prestación, ¿verdad? Es decir, saludos a Tactic. Y venimos y ahí hacemos todo lo que es la consecución y finalización del contrato. Para algunas legales. Vamos a poner la más cajonera. El Estado decide, con una finca que le pertenece, hacer una división y darle a ciertos campesinos un terreno. Y ese día el escribano de gobierno llega con el presidente o el vicepresidente o el delegado y al campesino le entregan el título de propiedad sobre el inmueble que le está otorgando el Estado. Pero el Estado le va a decir, mire, no se lo vamos a regalar, se lo vamos a dar más barato, pero usted tiene que pagar. ¿Qué es lo que va a pagar? Una hipoteca. Pero esa hipoteca es legal. UDEDIPO en sus estatutos, antes el BAMBI y antes el INVI, tienen reglamentado de que al que recibe un bien del Estado se le entrega su título de propiedad, pero se le carga una hipoteca, que es la que va a pagar por 5 años, 10 años, 15 o 20 años, dependiendo, es lo que está pagando, no es la propiedad, es la hipoteca. Eso sucedió con todas las casas que dio el INVI y el BAMBI. Háblese de la colonia del Cartero, llamada ahora Centroamérica, la 1 de Julio, la colonia del Maestro, Nimajuyú, la Venezuela. Todos los que son propietarios no pagaron la casa, pagaron la hipoteca. Y todavía eso le cargaron también otra limitación que es la parte que corresponde al patrimonio familiar. Porque para poder darle la propiedad tuvieron que demostrar que existía un núcleo familiar. Y el dueño, en todo caso el padre o el jefe de familia, no van a poder vender hasta que no se cumplan los 25 años o el hijo menor cumpla 18 años por seguridad de la familia, porque es para beneficio de ese núcleo familiar. Esa entonces es una hipoteca de acuerdo a su origen legal. Por su forma van a ser expresas y tácitas. En el artículo 841 del Código Civil dice aceptación de la hipoteca. La constitución y aceptación de la hipoteca debe ser expresa. ¿Qué significa esto? De que debe constar en una escritura pública, en el protocolo a cargo de un notario y debe de inscribirse en el registro general de la propiedad. ¿Por qué razón? Porque esto asegura al acreedor que tiene el deudor una deuda con él y el deudor que cuando la pague el otro le va a devolver la parte gravada, su propiedad misma. Tácita. ¿Por qué no puede ser tácita? Porque el contrato, cuando miden notariado, el contrato de hipoteca es un contrato formal y solemne. Necesita ciertos lineamientos notariales para que se lleve a cabo. Ahora, si me dijera, por ejemplo, no sé, Manuel de Jesús, mire, Carlos, si lo hacemos así, préstame 5,000 pesos y le doy de garantía a mi casa, mi palabra no requiere firma, pues podríamos hacerlo, porque los contratos se perfeccionan por el solo consentimiento de las partes. Pero si existe el incumplimiento, ¿cómo demuestro yo aquel contrato? Tendría que seguir un procedimiento anterior de plena prueba para poder demostrar que ciertamente existió un contrato de mutuo con garantía hipotecaria y que no lo hicimos expreso. Entonces, si en todo caso llegara a la resolución y dijera así, existe un contrato, aunque este fue tácito, el juez nos va a obligar a escriturar para que éste tenga todas las características de un contrato formal y solemne. Por su contenido va a ser ordinario y seguridad. Ordinaria.
De igual manera que la voluntaria. Una hipoteca que es común, que es simplemente la relación jurídica entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, y que se comprometen al pago de una obligación. Mientras que cuando hablamos de su contenido de seguridad, estamos indicando que la hipoteca no se da por una relación contractual bilateral, sino de alguna manera ya existe un convenio, una ley externa al Código Civil, en donde se obliga a la persona a aceptarla por seguridad misma del acreedor. En este caso, el ejemplo que puse de Ubevipo, el Estado. Si el Estado no recibe el pago de la hipoteca mensualmente, entonces el Estado recoge la propiedad y se la puede otorgar a otra persona que cumpla con los requisitos propios que se van a exigir para que pueda gozar de esa propiedad otorgada por el Estado. Por su objeto van a ser generales y especiales. Generales, ya leímos nosotros que yo puedo tener 5 fincas, hipoteco las 5 fincas por un valor y cuando termine de pagarlas me devuelven mis 5 fincas. Sin embargo, en el 826 que leímos, yo tengo 5 fincas como ejemplo y a cada una le pusimos un valor. Cuando yo pague más del 50% del contrato de mutuo con garantía hipotecaria que hice con mi acreedor primoraticio, pues puedo solicitar, si lo estipulamos en el contrato, que se me devuelvan algunas de ellas por haber cumplido con ese requisito. Los elementos. Vamos a ver que hay elementos subjetivos o personales, objetivos o reales y elementos formales. Cuando hablamos de los elementos subjetivos o personales, estamos hablando de personas. Y vamos a ver que existe un sujeto activo o un acreedor. De esa cuenta vamos a ver algunos artículos. Yo puse aquí algunos, miremos el 835. El 835 dice, ¿quién puede hipotecar? Que eso lo dije al principio. Solo puede hipotecar el que puede enajenar, dice. Únicamente pueden ser hipotecados los bienes inmuebles que pueden ser enajenados. Es decir, hay algunos bienes inmuebles que no pueden ser enajenados. Por ejemplo, los que entregó el Estado y no se ha pagado la hipoteca, todavía no se ha cumplido en el periodo del patrimonio familiar, entonces la gente no puede vender y todavía tienen el descaro de decir que mira, te vendo mis derechos y vamos con el que yo te voy a vender mis derechos. Vos seguís pagando y cuando terminemos, entonces yo te voy a dar la escritura de compraventa. ¿Qué seguridad tiene la otra persona? Ninguna. Pero la gente así se maneja, ¿no? No puede vender, entonces le quiere vender el derecho. ¿Dónde jodido está el derecho? Porque lo que tienen que vender es la propiedad, no el derecho. Porque el derecho no lo tiene. Lo va a tener hasta que cumpla con los requisitos propios de cuando le fue otorgada la propiedad. En el 264 y 322, inciso primero, ahorita voy surama, ahí habla del padre que ejerce la patria potestad y el tutor. Recuerdan que vimos que ellos no pueden vender o no pueden enajenar ni gravar los bienes de menores. Y cuando tuvieran que hacerlo, tienen que comprobar y justificar por medio de un proceso de utilidad y necesidad que el menor necesita del dinero por una operación o algo muy particular y que la única forma de obtenerlo es vendiendo una propiedad de este. Mientras no se compruebe, entonces no puede ni el que ejerce patria potestad ni el tutor vender la propiedad o enajenar la propiedad, ni gravarla tampoco, porque pertenece a él y hay que primero cuidar los bienes de los menores. Son los artículos subsiguientes. Ahora sí, alguien me estaba preguntando y dije que me esperara. Sí, licenciado, como usted mencionaba la venta del derecho. Sí. Y cuando publican ahí en los anuncios, vendo derecho de apartamento o bien el derecho de llave, ¿es lo mismo? No. Estamos hablando de dos cosas diferentes. No es lo mismo. Mire, vendo el derecho. Fíjese que yo le puedo decir, miren, yo puedo vender mi derecho de heredero. Yo fui nombrado heredero y le vendo mi derecho de heredero. Yo le vendo, le enajeno mi derecho
y usted continúa, va a haber una subrogación personal, entonces ya usted va a actuar en nombre suyo como heredera. Eso es diferente. Ahora, el derecho de llave es otro rollo. Vamos a pensar que, no sé. Cuando está hipotecado nunca se vende derecho. No, pero eso ya es otra cosa. Me está preguntando otra cosa. Déjeme terminar. No, como usted decía ahí que no déjeme podía terminarlo vender. primero y le contesto lo segundo. Bueno. Espere. Entonces, hay una empresa, por ejemplo, hablemos de una empresa que sí, que los dos Leones que quedaba aquí en la 8ª avenida de 8ª calle esquina, donde venían hilos y vendían de toallas y demás. Vinieron y venden la propiedad, pero también venden un nombre, un prestigio. Ese es el derecho de llave. Ahora usted me preguntaba subsiguientemente, entonces no se puede vender la propiedad hipotecada. Claro que sí, pero con la anuencia del acreedor. Mira, yo quiero vender la propiedad que te tengo hipotecada. Si él da la anuencia al acreedor, puede hacerlo. Caso contrario, no puede hacerlo. Y yo recuerdo que en una de las clases vimos que la hipoteca es un derecho limitativo de la propiedad. Y yo expliqué esto en aquel momento. ¿Alguna otra pregunta? No, quedó claro, licenciado, gracias. A ver, Vinicio. Licenciado, muy buenas noches. Gusto saludarlo, Melik. Buenas noches. Disculpe, ¿qué diferencia hay entre la hipoteca y la cédula hipotecaria, licenciado? Disculpe. Vea, la cédula hipotecaria no la vamos a ver sobre la hipoteca de bien inmueble. Cuando hablamos de la cédula hipotecaria se lo van a ver en derecho mercantil. Es sobre un documento, sobre un título hipotecario, pero regularmente se da sobre ganado, se da sobre algunos bienes de esa clase. Si lo vemos en el Código Civil, que eso no lo vamos a ver con usted, dice, puede constituirse hipoteca para garantizar un crédito representado por cédulas. Cédulas significan documentos, como que fuera un recibo, ¿verdad? Le dan a usted un talonario para que usted vaya pagando su talonario mensualmente, sin que sea necesario que haya acreedor y emitirse las cédulas a favor del mismo dueño del inmueble hipotecado. Vea usted, lo que va a pagar es un recibo. Le van a dar un talonario y usted va a ir pagando mensualmente lo que le corresponde a cada uno de esos recibos. Cédulas hipotecarias. En su contenido, a ver que se puede dar en ganado, se puede dar en siembras y demás cosas. Eso no lo vamos a ver en mi clase, sino en derecho mercantil. Muchas gracias, licenciado. Manuel de Jesús. Manuel me iba a preguntar algo. Bueno, sigamos y después yo creo que se le fue el internet. Luego está el sujeto pasivo o deudor. ¿Quién es el sujeto pasivo? Aquel que tiene que pagar, aquel que va a cumplir con la prestación. ¿Qué es la prestación? Es la actitud que tiene el deudor respecto al acreedor. El que va a pagar, el que va a cumplir con la obligación. ¿Quiénes más son sujetos? Son elementos subjetivos o personales. El dueño o interpósita persona, puse yo acá. Dijimos ya en un artículo que solo puede hipotecar la persona que es dueña o quien lo represente legalmente. Yo podría darle pues, simplemente a Vinicio, que me acaba de preguntar, un mandato general con cláusula especial para que pueda enajenar y gravar mis bienes. Entonces él tendría la posibilidad de hacerlo en mi representación. Él va a ser un tercero o interpósita persona. Los elementos objetivos o elementos reales. Vamos a ver que son dos. Primero, la obligación que garantiza la hipoteca y la cosa que se grava para asegurar la obligación. Vámonos al artículo 822, que ya lo leímos, en donde dice de que solo se pueden gravar los bienes inmuebles. Pero ya en el artículo 852 del Código Civil nos dice lo siguiente, dice subhipoteca. Aquí lo voy a explicar. El crédito garantizado con hipoteca puede subhipotecarse en todo o en parte, llenándose las formalidades aplicables establecidas para la constitución
de la hipoteca. Miren pues, se recuerdan que yo hipotequé en principio mi propiedad con Jorge. Jorge me dio prestado 50,000 quetzales. Ya solo le debo 5,000. Jorge, fíjese que necesito que me preste otro poquito de pisto. ¿A cuánto será usted? A unos 30. 30 no, usted 25 le puedo dar. Y 5 que me debe son 30. Perfecto. Entonces, hipotecamos lo que ya tengo hipotecado con Jorge, ¿verdad? O sea, voy a hipotecar otra vez con mi mismo acreedor. Eso es una subhipoteca. Ahora me dice, Carlos, fíjese que yo no tengo para prestar esa cantidad, pero si alguien se lo presta, yo estoy anuente a darle la autorización. Carlos Alberto, fíjese que yo le pregunté a Jorge si me puede prestar 25,000 pesos. Yo a él le debo 5,000 de una hipoteca. Yo le doy, ¿usted cuánto cuesta la propiedad? Unos 250. Bien, chócala hoy pues, por esa propiedad. Entonces viene y es otro acreedor. Esa es una segunda hipoteca. Si lo hago con mi mismo acreedor, es una subhipoteca, y si lo hago con otro acreedor, es una segunda hipoteca. Bien. Luego dice, para asegurar la obligación. ¿Cuál es el elemento real para asegurar la obligación? El pago. Si yo tengo trabajo, yo trabajo en la universidad hace 36 años, acabo de cumplir, por cierto, 36 años de ser titular, 38 está en la universidad. Entonces viene y yo quiero que me presten dinero. Entonces, ¿con qué voy a garantizarlo? Yo tengo mi salario, usted. Aparte de la propiedad, mi salario, me puede embargar mi salario. Le puedo demostrar cuánto es lo que gano yo en la universidad. Soy titular en sí. Entonces, de esa manera estoy garantizando, no solo con el gravamen del inmueble, sino también con otros bienes que puedo tener para solventar el pago de la obligación. Luego los elementos formales son dos: la escritura pública y la inscripción registral. ¿Se recuerdan ustedes que en el artículo 1125, cuando vimos los números clausus, son famosos préstamos de cuando vimos los números clausus vimos el artículo 1125 y hemos leído ya varias oportunidades que dice que debe inscribirse en el registro de la propiedad, y en este caso se deben inscribirse principalmente algunos derechos reales, como la hipoteca. En el numeral segundo habla del patrimonio familiar, habla de la servidumbre, el uso de la habitación, el usufructo y la hipoteca. Entonces, ahí está inmerso de que es un derecho real, stricto sensu, en números clausus, que debe inscribirse en el registro de la propiedad. Luego, el artículo 1756, que nos refiere a nosotros a lo que es espérenme, ese artículo no es, se lo voy a buscar, ese artículo está equivocado. Aquí lo que nos va a hablar a nosotros de la escritura pública es en donde indica que todas aquellas cuestiones que se refieren a bienes inmuebles deben constar en escritura pública en el protocolo a cargo de un notario. Habla de la enajenación, del gravamen de las propiedades, sin importar valor, de los contratos civiles menores de 300 quetzales, mercantiles mayor de 1,000 quetzales y todo lo que se refiere a los bienes inmuebles. Y la inscripción registral, que va a estar dentro de los números clausus. Bienes y derechos no hipotecables, dice, patrimonio familiar. Dentro del patrimonio familiar vimos que muchas veces existe, o muchas veces las personas lo que hacen es adherirse a un patrimonio familiar, van a poner una propiedad en patrimonio familiar para no pagarle a una persona, para que el acreedor no le pueda embargar una propiedad.
Pero ese es ilegal, es un fraude a acreedores. ¿Por qué lo hacen? Porque el patrimonio familiar es inembargable. Uno de sus requisitos, una de sus características propias es la embargabilidad que tiene el patrimonio familiar. Entonces, no se puede hipotecar lo que esté en patrimonio familiar. ¿Por qué? Porque es inembargable. Y si existe el incumplimiento, deberá en su momento embargarse la propiedad. Y no lo podemos hacer porque el patrimonio familiar es inembargable. Valga que estoy jugando ping-pong, pero es para explicarlo. Los bienes heredados, legados o condiciones o dados en condición. Lo voy a explicar también. No miro a Ruth Méndez, pero vamos a ponerla de ejemplo. Ya le vi los ojos. Ven. Ruth, yo en mi testamento le voy a dejar una propiedad. Cuando yo me muera, usted va a ser heredera legataria de una propiedad inmueble, con la condición de que a partir de que yo me muera, tiene 5 años para graduarse de abogada y notaria. Si no cumple con esa condición, pierde la propiedad. Y la propiedad pasa de ser testamentaria a intestada y va a ser una propiedad que van a reclamar mis parientes. Bien. Usted es declarada heredera. ¿Puede hipotecar? Mientras no cumpla con la condición, no puede. Hasta que cumpla con la obligación. Entonces ya está liberada de la condición y ya puede, y es propietaria, ya puede hipotecar. Mientras no cumpla con esa condición, no puede hacerlo. Luego viene y dice, otra voy. A ver, Raquel, perdón. Buenas noches, licenciado. Solo tengo una duda. Si no se llega a cumplir con la condición que se pone, ¿qué pasa con El la inmueble. herencia o la donación? Ajá. Entonces viene el heredero, se queda sin herencia como legatario, ¿verdad? Y como esa es testamentaria, pasaría a una sucesión legal o intestada. Y ya lo van a reclamar los parientes de acuerdo al orden que la ley establece. Ah, bueno. Gracias, licenciado. Va. Contenido en relación a la obligación asegurada, la cosa asegurada, accesorios naturales y civiles, edificios nuevos. La obligación asegurada. Hablemos de dos cosas aquí. Si yo no le pago a Jorge lo que va a hacer es embargar. Va a pedir la subasta y la venta de la propiedad. Y de lo que le dé la subasta, él va a cobrar lo que le debo y lo que hay que pagar como gastos, honorarios judiciales, honorarios profesionales, intereses y demás. A él no le interesa cuánto me van a descontar a mí, le interesa que le paguen lo que yo le debo. ¿Con qué está asegurando? Con la propiedad inmueble. Ahora vemos acá la cosa asegurada. En el artículo 830 del Código Civil dice extensión de la hipoteca. Yo lo voy a explicar porque ya de alguna forma lo leí. Jorge, me prestó lo primero que me prestó Jorge, vine y construí en mi casa un segundo nivel. Pero se recuerdan que no me alcanzó. Entonces le pedí prestados otros 25, pero él no tenía, entonces me los prestó Carlos Alberto. Entonces tenía 5 que le debía y más 25 de Carlos Alberto, tenía 30,000 quetzales. Construí una cisterna por aquello que vuelvan a tomar la planta de agua de Chixoy y todo lo demás, una mi cisterna para tener agua, por lo menos para aguantar una semana. Y aparte construí encima de la cisterna un mi garage. Y fuera de eso le hice su pared de bloco y sembré arbolitos. Bueno, y no pago. No, miren, muchachos, yo no les pagué, pero en todo caso, hoy la propiedad cuesta más. Porque ya hice un segundo nivel, ya hice una cisterna, ya hice garage. No, mano. Tu propiedad la aseguraste por una cantidad. ¿Qué le hayas invertido? Ese es tu camote. La propiedad para nosotros tiene el mismo valor porque es indivisible. Cuando nos pasa esto, se llaman los juzgados,
Los abogados somos los más malditos y desgraciados, ¿no? Sí, como a usted, licenciado, no le costó nada, ladrón desgraciado, en vez de ayudar a la gente, lo que hace es joderla. No, eso dice la ley. Si usted prestó para invertir en una propiedad, usted le puso valor. Entonces, sin importar cuánto le agregue, sigue teniendo el mismo valor porque la hipoteca es indivisible. Indivisible que no se divide ni a favor ni en contra. Sigue siendo la misma cantidad, la misma propiedad. Pues que somos tan desgraciados los abogados, ¿no? Pero no es del todo cierto. ¿Cómo se extingue la hipoteca? Primero por el pago. Artículo 1380. En el artículo 1380 podemos leer que dice, capítulo 6, cumplimiento de las obligaciones, párrafo 1, el pago, artículo 380. El cumplimiento de la prestación puede ser ejecutado por un tercero, tenga o no interés, ya sea contenido o ignorado por el deudor. La obligación de hacer el acreedor no puede ser compelido a recibir la prestación o el servicio de un tercero cuando la calidad o circunstancias de la persona del deudor hubiera sido motivo determinante al establecimiento de la obligación. ¿Qué significa esto? Que el próximo semestre lo van a ver. Una cosa bien sencilla. Si yo le debo a Jorge 5,000 todavía y a Carlos Alberto 25, ¿cuál es mi obligación? Pagar la totalidad del contrato. Entonces, o sea, estoy cumpliendo con la prestación, ¿verdad? La actitud del deudor respecto al acreedor es pagar. Si yo pago, extingo la obligación. Estoy cumpliendo con aquel pacto que hicimos en una relación jurídica llamada contrato. Compensación. Artículo 1469. En el artículo 1469, que es el título 4, extinción de las obligaciones, capítulo 1, compensación. Artículo 469. La compensación tiene lugar cuando dos personas reúnen la calidad de deudor y acreedor recíprocamente por su propio derecho. Vamos a pensar que todavía ya le pagué a Jorge los 5,000 quetzales. Le debo de la hipoteca a Carlos 25. Pero él me compra un carro que cuesta 40 y me debe 25 del carro. Carlitos, no nos hagamos bolas. Yo le debo 25 y usted me debe 25. ¿Por qué no vamos tablas? Terminamos con la hipoteca y ya me pagó el carro. Compensamos, ¿no? Tenemos la misma calidad. Usted es mi acreedor ignoraticio y aparte es mi deudor del vehículo como comprador. Entonces compensemos, ¿verdad? Compensamos la deuda. Y así se extingue la obligación del pago de la hipoteca. Novación, artículo 478. Novación. Vos renovemos el contrato, dice la gente. Ustedes, como son abogados y notarios, se llama novación. Todavía mejor, la gente dice, vos mira, hagamos una nueva negociación. No, hombre. Novar el contrato. Novar significa, lo voy a leer y lo voy a explicar después. Sobre el primer párrafo. Hay novación cuando deudor y acreedor alteran sustancialmente la obligación sustituyéndola una por otra. Carlos, yo le debo 25,000 pesos que tengo que pagarle en un año. La verdad, en un año no voy a poder. Pero sí le puedo pagar intereses. Como está cobrando el 2%, le puedo pagar el 3% y démela para otro año más. Le pago la deuda en 2 años. Está bueno. Pero hay que hacer un nuevo contrato. Ese nuevo contrato se llama novación de contrato. ¿Por qué novación? Porque es la misma deuda, solo que en otras circunstancias, en otro contrato. Entonces la obligación anterior termina, ¿verdad? Porque ya existe otra obligación diferente. Artículo 1490.
La remisión. Capítulo 3, remisión, artículo 489. La remisión de la deuda hecha por el acreedor y aceptada por el deudor extingue la obligación. Mire, Carlos, después de esas clases tan grandes y maravillosas, tan excelsas que nos da el derecho civil, después de esa amistad que hemos cultivado, y todavía mejor cuando terminamos en el convivio que vamos a hacer, con unas cuantas copas de agua pura, porque no se puede tomar otra cosa, prohibitivo eso. ¿Sabe qué? Le voy a perdonar la deuda, porque ya tengo suficiente pisto y se la voy a perdonar. Igualmente, Rubén, salud. Estamos haciendo una remisión, una condonación de la deuda. Y por eso se extingue también la obligación de pago. Se extingue también por confusión, artículo 1495. Capítulo 4, confusión, artículo 495. La reunión en una misma persona de la calidad de acreedor y deudor extingue la obligación. Carlos, me dice Carlos a mí, todavía me debe 20,000 pesos. Mire, ¿por qué no lo hacemos fácil? Véndame la propiedad y yo se la alquilo. Véndamela. Pues, póngale precio y yo se lo voy a pagar. Está bueno. Mire, 200 quiero. Perfecto. ¿Cómo los quieren? Transferencia en efectivo, en verdes, en amarillos, en rojos. No. En compensación bancaria. Perfecto. Viene él y me compra mi propiedad hipotecada por él mismo, ¿eh? Entonces él es el acreedor y el comprador. Entonces adquiere la deuda y la propiedad. Tiene las dos funciones de acreedor y deudor. De esa cuenta entonces hay una confusión personal. Un derecho personal, dos derechos personales según una misma persona. Hay una confusión y esa confusión extingue la obligación de la hipoteca. Por prescripción, aquí hay dos artículos, el 856. 856 está dentro de lo que es el título 5, Derechos Reales de Garantía, capítulo 1 de la hipoteca, artículo 586, prescripción de la hipoteca. La obligación garantizada con hipoteca prescribirá a los 10 años contados desde el vencimiento de la obligación o de la fecha en que se tuviere como vencido el plazo en virtud de lo estipulado. Si la obligación tiene que cumplirse y el acreedor no la pide y pasan 10 años, la obligación prescribe. Pero como está prescrita porque ya pasaron 10 años y no me ha pedido que lo pague, entonces, ¿cómo hago para liberarme? Artículo 1170. En el artículo 1170 dice, capítulo 4 de las cancelaciones, artículo 1170, el registrador a solicitud escrita de parte interesada cancelará 1. Las inscripciones hipotecarias con plazo inscrito cuando tuvieran transcurrido 10 años después de haber vencido este o su prórroga. Entonces, se pide la prescripción con el 856 y se pide la cancelación de la anotación con el artículo 1170 y ahí liberamos la obligación de pago. Y por último, la consumación en juicio, otra voy, Claudia, la consumación en juicio ejecutivo en la vía de apremio. Si me siguen un proceso, Jorge me siguió un proceso, vino, se embargó la propiedad, se subastó, se pagaron todos los, se pagaron todo lo que había que pagarse, la deuda, intereses y demás. Entonces, terminó la obligación, porque me hicieron cumplir a puro mecate por medio de un juicio. Y ahí se extingue la obligación. Dígame, Claudia. Buenas noches, licenciado. Pues Hola.
con relación a esto de las hipotecas que usted platica, eso de la extinción, creería yo que casi no se da la figura por el hecho de que la mayoría, bueno, es mi opinión, no sé, su experiencia obviamente es, o sea, es amplia y usted me dirá lo contrario. Lo que pasa es que yo considero que no se dan porque generalmente las hipotecas se trabajan con entidades financieras y las entidades financieras no dejan pasar una situación como esta porque lo que yo veo es que ellos están cada cierto tiempo, perdón, tratando de renegociar y prorrogar eh, estos contratos cuando se ha incumplido con el objetivo de poder siempre tener el derecho de cobro. Entonces, eso es lo que yo he visto. Ahora bien, si es entre particulares, pudiera darse ese tipo de extinción. No sé, usted me dirá. Se da en muchísimo, aún con instituciones financieras. Muchas veces las empresas contratan a empresas de abogados grandísimas y se les pasa un expediente o varios expedientes o los engavetan o cualquier cosa puede suceder. Y hay un no cobro durante cierto tiempo y otro abogado viene y dice, mire, fíjese que yo tengo esta mi deuda que no me han cobrado. Ah, usted ya tiene 10 años, pidamos la prescripción y la anotación de la cancelación y la piden. Y es dable, porque comprueban de que existía la obligación de pago y nunca la ejercitaron. Se da en todos los ámbitos, Claudia. No solo, no que porque son empresas financieras y demás, se da en todos los ámbitos y con muchísima frecuencia. Muy bien, muchas gracias. Y esto ocurre también con lo que son las deudas fiduciarias, ¿verdad? También ocurre lo mismo. Con esas todavía más fácil. Las tarjetas de crédito, por ejemplo, dice el siguiente párrafo del artículo 1171, dice que las deudas fiduciarias vencen a 2 años. Muchas veces las empresas de las tarjetas de crédito, 2 años y no le cobran y de repente comienzan a cobrarle, a llamarla, pero la deuda ya prescribió. Y en ese caso se puede hacer la petición de prescripción ante un juez, ¿verdad, licenciado? Exactamente. Muy bien. Gracias, licenciado. Bueno, por último vamos a ver algo muy importante, que es la hipoteca mobiliaria. ¿Recuerdan ustedes que nosotros vimos, cuando vimos todo lo que son los bienes, que existe, por ejemplo, la distribución, cuando hablamos de la clasificación de los bienes hablamos del bien mueble y el bien inmueble. Y dijimos que el bien inmueble se constituye como bien raíz, por incorporación, por destino y por analogía. Y el bien mueble, ¿verdad? Pero el bien mueble, cuando se destina o se incorpora al inmueble, se constituye como inmueble. Este semestre vieron ustedes teoría general teoría del Estado, ¿verdad? El semestre pasado. Perfecto, entonces ya lo saben. Si vieron teoría del Estado, vieron, por ejemplo, a Ricasén Siches, vieron a García Maínez, vieron a Porrúa Pérez y algunos otros autores que no recuerdo de momento. Y hablaron del Estado como tal. Y cuando hicieron la conceptualización del mismo, hablaron de que es un territorio, ¿verdad? En donde existen personas vinculadas a la ley. Para hacerlo suavecito, ¿verdad? Pero el Estado es un territorio. Y territorio significa inmueble. ¿Estamos de acuerdo? Vale, perfecto. Vamos a hacer como hacen los amarillistas. Última hora. Avioneta narconavioneta cae en el Petén con cocaína colombiana. ¿Y cómo saben que es colombiana? Porque la bandera es de Colombia. Entonces la avioneta es de Colombia. Vámonos a nuestra constitución política.
¿Se consideran guatemaltecos los nativos en el territorio de Guatemala, hijos de padres o no guatemaltecos? Son guatemaltecos los nacidos en el extranjero, hijos de padres guatemaltecos. Y también los que nacen en las naves y aeronaves de Guatemala, dice. Entonces va un avión pasando por el Triángulo de las Bermudas y nace un muchachito. ¿Dónde nació? En un avión de Guatemala, vos. Entonces guatemalteco, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esa parte, hablamos de los buques, de las naves y aeronaves. Esto se llama hipoteca mobiliaria. Son bienes, obviamente, muebles, pero están adheridos al territorio. Por analogía, entonces, los buques, naves y aeronaves son bienes inmuebles por incorporación. Y no les puse eso en el examen porque no me lo iban a contestar. Ahora ya lo sabe para la retrasada. Son mentiras. Qué malo, licenciado. Qué maldad, ¿verdad? Bueno, Perdón, en todo Lili. caso, esta clase de bienes muebles, como los buques, las naves, aeronaves, y también en el artículo 1125 habla sobre las líneas férreas y demás, son bienes inmuebles por incorporación. Que es lo mismo de hablar de la prenda inmobiliaria, solo que eso lo vamos a ver cuando veremos la ley de garantías mobiliarias. ¿Aquí alguna pregunta? ¿Cuál fue el último artículo mencionado? Hijo de la gran... Ni idea. 1195, Lic, perdón. Ah, bueno. A ver, Claudia, dígame. Licenciado, solo con una consulta saliéndome del tema. Entonces no. No, el segundo parcial, no, siempre es del curso. El segundo parcial, ¿qué ponderación tiene, perdone? El primero 20 puntos y la próxima semana, no sé si lunes, martes o, no miércoles, no, lunes o martes, a partir de las 9 de la noche, las 3 secciones van a tener un segundo parcial, 20 preguntas cortas, no casos, sino 20 preguntas cortas, y van a tener 30 minutos para resolverlas. Hola, Comerciales, comerciales. ¿Por qué tan poquito tiempo? Porque es de ley responder. Y se supone que ya estudiaron la primera parte, la segunda tienen ya que saberla. Otros 20 puntos. ¿Qué es lo que entra en esa segunda parte? Perdón, justamente. Lo mismo que entró en la primera. En el primer parcial. Ah, ok. En la primera parte del segundo parcial. Ok. Los extemporáneos, Carlos, por favor. Los comerciales, nadie se metieron a los comerciales, pero no habían comenzado los comerciales. Los comerciales. El extemporáneo del primer parcial y el segundo parcial lo vamos a hacer posteriormente a la segunda parte del segundo parcial, para que tengan la oportunidad todos de examinarse. Ya revisé quiénes tienen derecho y quiénes no. Los que les llegue el mensaje de que tienen derecho al examen de extemporáneo son los que se examinan. Los que no es porque se ingresaron a la plataforma y si no entregaron su examen, eso es problema de cada uno de ustedes, no mío. Entonces, no los puedo examinar 2 veces. Li que se me fue el internet, que cualquier excusa a mí no me consta, pero sí ingresaron a la plataforma. Cristian Santos. Buenas noches, licenciado. Disculpe que lo moleste, pero necesitaba saber la fecha, porque no escuché la fecha del examen. Dije que tal vez lunes o martes a las 9 de la noche. Muchas gracias, Lic. Maribel Hernández. Carlitos, mejor mañana, hacer el examen mañana. No. Oh, hasta la otra semana, Lic. Entiendo que es de doctrina, ¿verdad, Lic? ¿Qué manda? Entiendo que las preguntas es puramente de doctrina, ¿verdad? No, entiende mal. Es puramente código civil. Ah, ok, gracias. Mañana no puedo. Perdone. No, yo sé, estoy bromeando. Perdone que sea reiterativa.
entonces viene prácticamente desde la hoja de trabajo, la hoja que usted nos ha trasladado desde como las 8, ¿verdad? 7 o la 8. Desde la accesión hasta la servidumbre. Ok, muy bien. Rolando Gracias. Hernández. Licenciado, buenas noches. Fíjese que mi caso, a mí se me trasladaron los 2 exámenes. Ya sé, de penal de sexto semestre y el de civil. Sí, exacto. No, usted es otro rollo, Rolando. Usted usted lo examinar en extemporáneo y yo, por el personal, le dije de que se examinara de penal, porque yo soy más flexible que los otros catedráticos. Entonces ya usted tendrá su extemporáneo. No hay ningún problema. Hágame favor, Sí, entonces, que Ricardo Pesarosi ya lo sabe y el licenciado es el que lleva ese control. No hay ningún problema, Rolando. Sí, él ya está en el listado, ¿te recordás que te lo puse? Ajá. Él ya estaba, sí. Ajá, yo le hacía la salvedad. Solo faltan los de ahorita. Ajá. Y hacía la salvedad. Y en este segundo parcial también me pasó lo mismo. Igual se lo hace. Igual se lo hago. ¿Qué puedo hacer? Igual se lo hago, Rolando, no se preocupe. Muchas gracias. Voy a estar pendiente. Mándela. A los que no nos fue tan bien no nos da chance de volver a hacerlo. Pues. A ver, Verónica Rodríguez. Hola, licenciado, buenas noches. Hola, Vero. Preguntita, es que no le escuché bien porque se le bajó un poquito el volumen. ¿Qué fecha dijo que va a ser el segundo de 20? Solo alcancé a oír. Ay, perdón. Posiblemente el lunes o martes a las 9 de la noche. Ah, gracias, licenciado. Esa era mi duda. Vaya a ver. María Los Ángeles. Licenciado, disculpe, ¿las notas que aparecen en la plataforma son las notas del examen? O sea, como ahí arribita cuando uno termina el examen aparece pues alguna nota. Esa es su nota. Ah, ok. Es la que me aparece a mí. Ah, bueno, gracias, Lic. Qué suerte la que tienen los pobres, dijo usted, ¿verdad? Rudy Fernando. No, Lic, nada que ver. Qué tristeza. A ver, Maribel. A ver, Maribel. Licenciado, fíjese que a mí me causó un poquito de confusión los horarios que asignó en el parcial anterior, porque había uno de las 6 de la tarde y uno de las 7 de la noche. El inconveniente que me causó fue que yo me ingresé a las 7 porque a las 7 daba instrucciones, pero hubieron compañeros que se metieron a la plataforma y se les abrieron su examen a las 6 de la tarde. ¿Qué va a pasar con estas notas? ¿Sí cuentan? No pudieron abrirla a las 6. Es mentira, porque el examen según la plataforma estaba para la misma hora, los 2 exámenes. Licenciado, perdone, fíjese que lo que dice la compañera Maribel es cierto. Yo pues estaba esperando el examen, ¿verdad? Y cuando vi que ya estaba puesto, pues yo dije, como había cierta confusión, como dice Maribel, pues yo le di un poquito de tiempo y de hecho lo abrí como a las 6:15, ¿vale? Dije, tal vez hay confusión y lo abrí, pero Bueno, luego todo ya pasó, tienen su nota en la plataforma y esa es la nota que tienen. No hay de otra. Alejandra Herrarte. Muy buenas noches, licenciado. Con una consulta, ¿las notas de la primera unidad todavía no están publicadas? No, ninguna de las notas están publicadas. Fíjese que usted fue mi alumno el semestre pasado, ¿no, verdad? No, licenciado. Y quería preguntarle si tal vez de manera, tal vez no en una plataforma nos las puede compartir. Le voy a explicar. No, las plataformas no se la puedo compartir porque esa le llega a usted. Se termina de examinar, lo entrega y 15 segundos, 20 segundos después, la plataforma le envía a usted un email en donde está la nota que sacó de acuerdo a la calificación que ella lo hizo. Como usted ya sabe las notas, yo normalmente no las paso porque ya las saben. Yo las tengo en mi cuadrito, que no lo tengo en la mano ahorita, mi cuadrito, y no doy las notas. Unas por molestar, porque si tienen duda, y como en mi curso dicen que es muy difícil, entonces estudian por puro miedo, no porque se quieran graduar. Y entonces, por eso no las publico, después lo publico todo. En algunas oportunidades los compañeros no llegan a la zona mínima por algún motivo
no importa cuál sea. Pero si les faltare 1 o 2 puntos, yo aún sin conocerlos, sin que me lo pidan, yo les pongo esos 2 puntos. Yo soy de la idea de que por 1 punto o 2 puntos no van a perder un año donde van a gastar dinero, esfuerzo y tiempo. Por el contrario, les doy la oportunidad que estudien y que sigan adelante. Guatemala requiere de profesionales, no de gente que pierde y que no lo dejen estudiar. Jorge Arenas. Lick, solo una inquietud con el examen, la segunda parte del examen de la próxima semana. Solo que martes es 31, Lick. Y después de las 9 de la noche. O sea, por el tema, pues, que va a estar complicado. O sea, así es, Carlos, no importa, 31, 1, no te importa. Hay que ver que en Navidad a veces uno trabaja, ¿va? También igual como notario, igual. Perfecto. No lo hacemos el día de... ¿Se va a disfrazar de pitufina? Entonces, jueves, entonces. Perfecto. Como no lo quieren el día martes 31, será el miércoles 1, después del fiambre. No, Lick, ese día es feriado. No, licenciado, martes está no bien. No es feriado, es asueto. Lea, aprendan a leer la Constitución. Feriado es el día de feria. Entonces, para el 31. Entonces, vamos a hacerlo el 2, el 3, el 2 o el 3. Bueno, está bien, perfecto. Pero tenemos este jueves, Lick, todavía no lo puede hacer este jueves. Ay, no. No, porque este jueves quiero dar clases. ¿El 31 está bien, Lick? El jueves quiero dar el derecho a sucesiones. El 3, dijo Lick. Bueno, el 2 o el 3. A ver, Rudy y Fernando. Lick, yo solo 2 comentarios. El primero, ¿cuál es qué día es su cumpleaños? Para ver hasta cómo vamos a parar todo, ¿verdad? Ay, ay, ay. Ay, eso sí sabemos. Mi segundo comentario sí es algo de molestia, porque usted nos hizo falsas esperanzas con esa selección Chuca que ni siquiera quiero nombrar nuevamente. Solamente, Lick, muchas gracias. Ellos lo propusieron, pero verdad que los 5-0, pero ¿cómo no? Bueno, ahora en cuanto a cómo vamos a quedar el día de mi cumpleaños, como en la canción de la universidad, si la caña es buena fruta y si la caña se machuca, entonces el guaro también se chupa, ¿no? De eso están hablando. Es en estos días, pero ya nos vamos a poner de acuerdo hoy. Ok, muchas gracias. Mañana es Silvana. Ruth. Sí, perdone, fíjese que yo tengo un poco así como que me quedé con un poquito de laguna, digámoslo así, pero no tanto, pero más o menos. Entonces, para estar más segura, en lo que vimos en el artículo 1495 referente a la confusión de que la misma persona es deudora y acreedora, en ese caso para que se liquide esa, o sea, para extinguirla, ¿cómo sería? La hipoteca. Ese de noche notariado no lo mencioné, pero es regularmente con una carta total de pago. Y esa carta la tiene que hacer el mismo, porque como él es deudor y fiador, ¿verdad? ¿Cómo? Ajá, se llama, lo que hace es indicar por medio del testimonio de que compró la propiedad grabada. Si el registro se la acepta de acuerdo a sus criterios, entonces por confusión le van a quitar la anotación. En su defecto tendría que hacer una carta total de pago, que es unilateral a favor de sí mismo, que lo siento tonto. Pero como el registro tiene sus cosas tan raras, ¿verdad? Ya. Bueno. Comprendo. Gracias. Bueno. Hablemos de la prenda, pues, entonces. Ya me quitaron mucho tiempo. En 9 minutos tengo que dar la prenda. Entonces, la prenda o la pignoración, de igual forma, es un derecho real de garantía que va a gravar únicamente bienes inmuebles. Bienes muebles. Si nos vamos al artículo 3 de la Ley de Garantías Mobiliarias, que es el decreto número 51-2007, con sus reformas de decreto 4 del 2010 y también las reformas del acuerdo gubernativo
386-2008 y las reformas que se dieron en el 2011, en el artículo 3 encontramos el concepto de garantías mobiliarias. Dice, la garantía mobiliaria es el derecho real de garantía constituido por el deudor garante a favor del acreedor garantizado para garantizar el cumplimiento de una o varias obligaciones del deudor principal o de un tercero. Consiste en la preferencia que le otorga al acreedor garantizado para la posesión y ejecución de los bienes muebles dados en garantía. La garantía mobiliaria se constituye en la forma que establece esta ley. Sobre bienes muebles corporales o derivados, sobre inmuebles por incorporación o destino, o sobre derechos que recaen en los mismos. Bien. Para explicar esto, voy a pedirle a favor a Ruth que me haga realmente un favor. Ruth, fíjese que se me perdió mi billetera y hoy no compré mis cigarros. Présteme 40 quetzales y yo le voy a dar mi código civil. Cuando le pague su dinero me lo devuelve. ¿Está bien? ¿Me lo prestaría, Ruth? Sí, Lick. Ah, perfecto. Estoy empeñando mi código, ¿eh? De eso vamos a hablar hoy. Todo lo que leí es el empeño. Entonces, de esa forma vamos a ver cómo es que se da el empeño en esta figura y cómo es que la vamos nosotros a ver. Esta institución fue derogada casi en totalidad del Código Civil y se forma una nueva ley que se llama Ley de Garantías Mobiliarias. Ya de acuerdo al artículo 3 de esta ley leímos el concepto de que es una garantía mobiliaria o una garantía prendaria o una pignoración. Y es cuando le vamos a cargar una obligación a un bien mueble. Eso es principalmente. Para poder entender la hipoteca vamos a ver que se clasifica en dos formas la prenda. Una que se llama prenda ordinaria, normal, con desplazamiento o típica, que es la genuina, es el desplazamiento real y lo concreto. Vamos a explicar. Cuando yo le pedí a Ruth que me prestara 40 quetzales y yo le iba a dar mi código, y cuando yo le pagara su dinero, ella me iba a devolver mi código civil, es una prenda ordinaria o con desplazamiento. ¿Por qué? Porque el bien mueble del acreedor queda en depósito del acreedor pignoranticio. ¿Qué otras cosas quedan a favor del acreedor pignoranticio? La prenda de crédito. Alguien ya habló ahí, o escribió, me hablaron de lo que es la garantía fiduciaria. Muchas veces las personas prestamos dinero dando como garantía un bien mueble, que sí debe ser, ¿verdad? Un bien mueble. Ahora, ¿por qué Ruth me iba a prestar a mí 40 quetzales por mi código? Porque ella sabe que al constituirme yo como deudor, existe una obligación, una prestación. Mi actitud va a ser pagar los 40 quetzales que ella me prestó para yo pagarle la obligación y que ella me devuelva la cosa mueble que ella tiene en depósito. Esa es una garantía, una prenda de crédito. También hay una prenda de facturas. Le voy a contar, fíjense que yo ahorita compré un mi furgón, pero completito de 42 pies, de línea blanca, refrigeradoras, estufas, microondas, tostadores, lavadora y secadora, todo marca Whirlpool. Y la verdad es que me va a ir muy bien porque la compré en Estados Unidos en una subasta de un almacén que fracasó y vendió todos estos bienes a precio costo. Entonces yo puedo ganarle mucho dinero. Pero fíjese, Rudy, que yo no tengo pisto para pagar los impuestos. La factura que yo tengo por la compra de esa línea blanca que menciono es de 2.459.000
840 quetzales con 12 centavos. Y necesito pagar impuestos por 24,000 quetzales. Présteme los 24,000 quetzales y yo le voy a dar en garantía la factura que soportan los 2.964.189.12 quetzales. Porque la factura es dinero. Y el dinero es bien mueble. Entonces podemos prendar también facturas cuando estas aportan un valor económico o monetario. Prenda de cosa ajena. Cobro de un crédito pecuniario sobre cierto mueble ajeno en lugar determinado en calidad de depósito. Si hablamos de crédito de cosa ajena, estamos diciendo de que no es mío lo que voy a pagar. Es de otra persona. Podría ser el mandatario que pague la deuda del mandante. Él es tercero, está pagando cosa ajena. Si el mandato es sin obligaciones, entonces la obligación él la paga, pero no repercute sobre él. Entonces se podría pagar cosa ajena, ¿no? O podría pagarlo interpósita persona que tenga interés. Por ejemplo, puede pagar, no sé, Blanquestela puede pagarle a Ruth los 40 quetzales con tal que me devuelva mi código para que siga dando clases. Y hay una subrogación personal, entonces me voy a constituir deudor de Blanca, aunque ella me va a decir, no, hagamos una remisión, Lic. Si usted sigue dando clases, esas clases lindas, maravillosas, especiales, tan bellas que usted da, entonces le regalo el pisto. Eso a uno lo emociona, ¡ah, qué cosa más linda! Estamos hablando de prenda de cosa ajena. Pero hay una prenda que es sin desplazamiento. Por ejemplo, vamos a pensar que hoy le voy a prestar a Maribel Hernández una cantidad porque tengo mi carro modelo 2018 que lo quiero poner de Uber, pero no tiene llantas y tengo que hacerle servicio. Maribel, présteme dinero y como garantía prendaria le voy a dar mi carro. Solo que usted no se va a quedar con mi carro, sino yo me voy a quedar con mi carro aunque le deba dinero. ¿Por qué? Porque si no lo trabajo no le puedo pagar. Entonces, hacemos la negociación prendaria, solo que no se desplaza el bien mueble en depósito del acreedor, sino el deudor se queda con la cosa prendada. Aquí hablamos de prendas por existir. ¿Se recuerdan ustedes que hablamos, por ejemplo, de aquellos bienes futuros e inciertos? Hablamos también de la prenda de stock. Fíjense que yo tengo en el almacén ahorita 1,000 pares de zapatos. Se los voy a prendar por una cantidad, pero quiero venderlos porque quiero para Navidad comprar arbolitos de Navidad que se venden con más facilidad y más rápido. Si no pago la deuda prendada y ya no tengo los zapatos, lo voy a pagar con el stock, con lo que tenga como existencia, lo tenga como la cosa que va a soportar el dinero. Igual sucede con los bienes fungibles. Si me prendan un bien fungible o consumible y ya no lo tengo cuando tenga que pagarlo o que me requieran el pago y no tengo cómo pagarlo, pues voy a pagarlo con lo que tengo en ese momento. Ustedes me dieron, no sé, 40 quintales de café y ahora tengo 1,000 botes de café soluble. Ya no tengo los sacos de café en oro, pero tengo el café soluble. ¿Qué es lo que voy a dar en compensación? El café soluble. ¿Por qué? Porque queda un bien fungible a consumible. Bien, de lo demás voy a ir hablando. En cuanto a los elementos, igual vamos a ver que son los mismos elementos subjetivos, es decir, el deudor, el acreedor, interpósita persona,
En cuanto al elemento real, va a ser la cosa garantizada, obviamente, y la obligación del pago. En cuanto a lo formal, vamos a ver que muchas veces se requiere, de acuerdo a la ley, que esté inserto el préstamo o el mutuo o la garantía prendaria pignoraticia en el protocolo a cargo de un notario, o muchas veces se da por un formulario o por un contrato meramente privado y muchas veces en forma tácita. Lidia tiene la otra clase, dice. Entonces dejemos hasta aquí y el día jueves termino mi clase con la explicación y la lectura de la Ley de Garantías Mobiliarias. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, si no me la hacen el próximo día de clase. Licenciado, qué gusto saber que está bien. Gracias. Todavía como la mojarra. Pero se le ve bien, Lic. Buenas Feliz noches. noche, Lic. Hasta pronto. Feliz noche, licenciado. Mucho licenciado. Que se la pase bien el día de mañana.